¡Alerta! Tu cuerpo huele así. 8 olores que pueden ser señales de cáncer y que estás ignorando. ¿Sabías que tu cuerpo puede estar enviando señales sutiles de que algo no está bien? Y que muchas veces estas señales pueden ser percibidas por el olfato. Sí, el olor puede ser una de las primeras alertas de enfermedades graves, incluido el cáncer. En el video de hoy revelaremos 8 olores que pueden indicar la presencia de cáncer y que muchas personas simplemente ignoran. Identificar estas señales a tiempo puede salvar vidas. Ahora, piensa por un momento, ¿alguna vez has sentido un olor extraño y persistente proveniente de tu propio cuerpo o de alguien cercano? Algo como un olor metálico, un aroma dulce inusual o incluso un aliento con aroma a azufre. Estos cambios pueden parecer inofensivos, pero en realidad pueden ser un grito de alerta de tu organismo. Y cuanto antes comprendas lo que está sucediendo, mayores serán las posibilidades de un diagnóstico temprano y un tratamiento exitoso. Entonces no te vayas, porque hoy descubrirás cuáles son estos olores y qué puede indicar cada uno sobre tu salud. Presta atención a cada detalle y si detectas alguno de estos signos, busca ayuda médica de inmediato. Si te importa tu salud y la de tus seres queridos, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más contenidos que pueden literalmente salvar vidas. Ahora vamos directo al grano. 1. Olor a moho. Alerta para cáncer de boca y garganta. Imagina sentir un olor a moho persistente proveniente del propio aliento o de alguien cercano. La mayoría de las personas lo ignoraría, atribuyéndolo a una mala higiene o incluso problemas dentales. Sin embargo, este olor puede ser señal de algo mucho más grave: el cáncer de boca o garganta. Este olor característico es el resultado de la necrosis de los tejidos afectados por el tumor y la liberación de compuestos volátiles. La detección temprana de este síntoma puede ser crucial para un tratamiento eficaz. Además del olor, otros signos pueden reforzar la alerta: ronquera persistente, dificultad para tragar y heridas en la boca o garganta que no sanan. Estos cambios a menudo se ignoran o se confunden con problemas comunes como aftas o infecciones. Sin embargo, si estos síntomas persisten durante semanas, es esencial buscar un especialista, ya que podrían indicar un problema más serio que necesita ser evaluado. El cáncer de boca y garganta, cuando se diagnostica temprano, tiene buenas posibilidades de tratamiento. Para prevenir e identificar la enfermedad, es fundamental realizar exámenes regulares con un dentista o un otorrinolaringólogo. Si el olor a moho persistente es notado, junto con otros síntomas mencionados, no dudes en buscar ayuda médica. Al fin y al cabo, cuidar la salud bucal va mucho más allá de la estética, siendo un factor determinante para la calidad de vida. 2. Olor a descomposición. Alerta para cáncer colorectal. El cáncer colorectal es una de las formas más silenciosas y traicioneras de la enfermedad, ya que sus señales iniciales pueden pasar desapercibidas. Sin embargo, una de las alertas más sorprendentes está en el olor de las heces, que puede volverse extremadamente fuerte y similar al de descomposición. Este olor desagradable ocurre porque el tumor interfiere en la digestión, liberando toxinas y gases alterados. Si este cambio en el olor es persistente e inexplicable, es fundamental buscar una evaluación médica. Además del olor intenso, otros síntomas pueden indicar algo más grave, como la presencia de sangre en las heces, dolores abdominales frecuentes y cambios en los hábitos intestinales, como diarrea o estreñimiento inexplicable. El problema es que muchas personas ignoran estos signos o los atribuyen a algo pasajero, posponiendo la búsqueda de ayuda. Desafortunadamente, esta demora en el diagnóstico puede reducir significativamente las posibilidades de un tratamiento eficaz. Para evitar sorpresas desagradables, es esencial realizar exámenes preventivos, como la colonoscopia y el análisis de heces, especialmente para quienes tienen antecedentes familiares de la enfermedad o han superado los 50 años. Notar un olor persistente y anormal en las heces puede ser una alerta temprana y una oportunidad para actuar antes de que sea demasiado tarde. Por lo tanto, mantente atento a lo que tu cuerpo comunica, porque pequeños signos pueden hacer una gran diferencia en tu salud. 3. Olor dulce que asusta. Alerta para cáncer de mama.
El cáncer de mama es una de las enfermedades más comunes entre las mujeres y aunque se habla mucho sobre la presencia de bultos, pocas personas saben que el olor también puede ser una señal de alerta. En algunos casos avanzados, la piel o las heridas en la zona afectada pueden desprender un olor dulce y desagradable. Esto ocurre debido a la necrosis de los tejidos y la presencia de infecciones en el área del tumor. Lamentablemente, muchas personas confunden este síntoma con mala higiene o problemas dermatológicos simples, lo que retrasa el diagnóstico. Además del olor característico, otros signos pueden indicar cáncer de mama, como alteraciones en la piel, enrojecimiento, hinchazón o aspecto arrugado, secreciones anormales en los pezones y dolor persistente en la zona. Sin embargo, uno de los mayores desafíos de esta enfermedad es que muchas mujeres no perciben las señales tempranas y solo buscan ayuda cuando los síntomas ya están avanzados. Esto refuerza la importancia de la autoobservación del cuerpo y de la realización regular del autoexamen. La buena noticia es que cuando se detecta a tiempo, el cáncer de mama tiene altas tasas de curación. Exámenes como la mamografía y la ecografía son fundamentales para la detección temprana. Si notas un olor dulce inusual en la piel, especialmente en la zona de los senos, acompañado de otros signos, no dudes en consultar a un médico. Tu cuerpo podría estar intentando alertarte sobre algo importante, y escuchar esas señales podría salvar tu vida. 4. Olor a azufre en el aliento. Alerta para cáncer de estómago. ¿Alguna vez has notado un aliento con olor a azufre similar al de huevos podridos? Este olor puede ser una alerta para el cáncer de estómago. La enfermedad compromete la digestión y lleva a la producción de gases sulfurosos, lo que resulta en ese olor desagradable y persistente. A diferencia del mal aliento ocasional, causado por la alimentación o una mala higiene bucal, este olor persiste incluso después del cepillado y el uso de enjuagues bucales. Además del aliento alterado, el cáncer gástrico puede traer otros síntomas que a menudo pasan desapercibidos. Sensación de saciedad precoz, dolor abdominal frecuente, pérdida de apetito y pérdida de peso inexplicable son señales que no deben ser ignoradas. Muchas personas creen que estas molestias son solo señales de una mala digestión o gastritis, pero cuando persisten pueden indicar algo mucho más grave. Debido a que es una enfermedad que avanza silenciosamente, el cáncer de estómago a menudo solo se detecta en etapas avanzadas. Exámenes como la endoscopia son fundamentales para un diagnóstico temprano y aumentan considerablemente las posibilidades de un tratamiento eficaz. Si notas un aliento persistente a azufre junto con otros síntomas gastrointestinales, busca atención médica. Pequeñas señales pueden hacer una gran diferencia en tu salud a largo plazo. 5. Olor a carne podrida. Alerta para cáncer de piel. El cáncer de piel es una de las formas más comunes de la enfermedad, pero cuando no se trata a tiempo, puede volverse extremadamente agresivo. Una de las señales más inesperadas de este tipo de cáncer es el olor similar al de carne podrida o en descomposición. Este olor ocurre porque el tumor, a medida que crece, puede causar necrosis de los tejidos, liberando sustancias que resultan en este desagradable olor. A menudo, las personas tardan en notarlo, ya que las heridas cancerígenas pueden aparecer en lugares de difícil visualización, como la espalda, el cuero cabelludo o detrás de las orejas. Además del olor, heridas que no cicatrizan, lesiones en la piel que crecen rápidamente, sangrado inesperado y cambios en el color o la textura de las manchas pueden indicar el desarrollo de un cáncer de piel. Sin embargo, como parecen heridas comunes o infecciones, muchas personas ignoran los signos iniciales y solo buscan ayuda cuando la situación ya está avanzada. Esto reduce las posibilidades de un tratamiento eficaz y aumenta los riesgos de complicaciones graves. La mejor forma de prevenir el cáncer de piel es la observación constante de cualquier alteración en la piel y el seguimiento con un dermatólogo, especialmente si hay antecedentes familiares de la enfermedad. Si notas una herida con un olor fuerte a carne podrida, no esperes. La detección temprana puede evitar la progresión del cáncer y salvar vidas. Recuerda, tu piel habla contigo. Presta atención a las señales. 6. Olor a amoníaco en la orina. Alerta para cáncer de riñón.
Si al usar el baño notas un olor fuerte y persistente a amoníaco en la orina, esto puede ser una señal de alerta. El cáncer de riñón puede comprometer la función renal, dificultando la filtración de toxinas en la sangre. Como resultado, compuestos como la urea se acumulan y generan este olor fuerte y característico. Aunque las infecciones urinarias y las dietas ricas en proteínas también pueden causar este olor, cuando se vuelve constante y viene acompañado de otros síntomas, es necesario prestar atención. Además del olor, otros signos comunes del cáncer de riñón incluyen la presencia de sangre en la orina, dolores lumbares persistentes y fatiga extrema. En muchos casos, la enfermedad avanza silenciosamente, sin síntomas evidentes en las etapas iniciales. Esto hace que las personas solo busquen ayuda cuando la condición ya está en una etapa más avanzada. Por eso, notar cambios en la orina puede ser una oportunidad para identificar el problema de manera temprana. La mejor manera de prevenir complicaciones renales es mantenerse hidratado, realizar exámenes de rutina y observar cualquier alteración persistente en la orina. Si el olor a amoníaco es fuerte, constante y acompañado de otros síntomas, consulta a un médico para una evaluación detallada. Cuanto más temprano se identifique la enfermedad, mayores serán las posibilidades de un tratamiento exitoso. Tu cuerpo siempre da señales, solo hay que estar atento a ellas. 7. Olor metálico. Alerta para cáncer en la sangre, leucemia o linfoma. ¿Alguna vez has notado un olor metálico en el aliento o el sudor sin una razón aparente? Este olor puede ser una señal de alerta para cáncer en la sangre, como leucemia o linfoma. Esto sucede porque estas enfermedades afectan la composición de la sangre, alterando los niveles de hierro y otros minerales en el cuerpo. Como resultado, el cuerpo libera compuestos químicos que pueden generar este olor característico, a menudo comparado con el aroma de hierro oxidado o monedas antiguas. El problema es que este síntoma, por ser subjetivo y no causar incomodidad inmediata, es frecuentemente ignorado. Muchas personas asocian el olor con cambios en la alimentación, en el ambiente o incluso en la higiene personal, sin darse cuenta de que puede ser una señal de algo más grave. Además del olor metálico, la leucemia y el linfoma pueden presentar otros síntomas preocupantes, como fatiga extrema, fiebre persistente, infecciones recurrentes y pérdida de peso inexplicable. Si tú o alguien cercano nota este olor de manera constante y sin explicación aparente, es fundamental buscar una evaluación médica. Los análisis de sangre pueden detectar anomalías tempranas y aumentar significativamente las posibilidades de un tratamiento efectivo. El cuerpo humano tiene formas sutiles de alertarnos cuando algo no está bien. Depende de nosotros prestar atención y actuar a tiempo. 8. Olor dulce, frutal. Alerta para cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es una de las formas más silenciosas y letales de la enfermedad, ya que puede desarrollarse sin presentar síntomas evidentes durante mucho tiempo. Sin embargo, algunas personas reportan un olor dulce y ligeramente frutal en el aliento, que puede servir como una señal de alerta temprana. Este olor peculiar ocurre debido a la liberación de compuestos orgánicos volátiles en los pulmones, resultado del metabolismo alterado de las células cancerígenas. Este olor puede confundirse con otros problemas, como diabetes descontrolada o alteraciones digestivas, lo que lleva a que muchas personas no asocien el síntoma con el cáncer. Además del olor frutal, síntomas como tos persistente, dificultad para respirar, dolor en el pecho y fatiga extrema pueden indicar que algo no está bien. Lamentablemente, como estos signos suelen ser sutiles al principio, muchas personas demoran en buscar ayuda, permitiendo que la enfermedad progrese sin ser detectada. La mejor forma de prevención es mantener un seguimiento médico regular, especialmente para los fumadores y personas con antecedentes familiares de la enfermedad. Si notas un olor dulce inusual y persistente en el aliento, junto con otros síntomas respiratorios, es esencial consultar a un especialista para realizar exámenes más detallados. El diagnóstico temprano puede ser crucial para un tratamiento eficaz y aumentar las posibilidades de recuperación. Tu cuerpo te habla. Escúchalo antes de que sea demasiado tarde.
Ahora que conoces estos 8 olores que pueden indicar cáncer, es más fácil prestar atención a las señales que tu cuerpo puede estar enviando. Muchas enfermedades graves dan indicios sutiles antes de volverse algo serio, y saber reconocer estas alertas puede marcar toda la diferencia. Si has notado alguno de estos olores persistentes en ti mismo o en alguien cercano, no lo ignores. Consulta a un médico y hazte exámenes. La prevención y el diagnóstico temprano salvan vidas. Y ahora quiero saber, ¿has notado alguno de estos olores antes y nunca imaginaste que podría ser una señal de alerta? Comenta aquí abajo y comparte tu experiencia. Tu comentario puede ayudar a otras personas a estar más atentas a su propia salud. Y si este video te resultó útil, no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos y familiares. Puedes estar ayudando a alguien sin ni siquiera saberlo. Y no olvides revisar el enlace en la descripción y en el primer comentario. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo información importante sobre salud, longevidad y calidad de vida. Juntos podemos difundir conocimiento y ayudar a más personas a vivir de manera más saludable y consciente. Cuídate, presta atención a las señales y nos vemos en el próximo video.